Déjeme comentar sobre algunas de las preguntas que han llegado y que quisiera comentar. Vienen las preguntas que uno se pregunta, ¿cómo conecta eso con lo que dijimos en la semana? Pero, ¿qué tipo de ideología es la que se está dando hoy cuando se cuestiona la santidad de Jesús? Por ejemplo, que tuvo como novia a María Magdalena. ¿Cómo defender la Biblia contra todos los argumentos que se levantan hoy para desacreditarla totalmente? Hay una táctica muy sencilla. Cuando alguien le dice a usted, claro, que María Magdalena era la novia de Jesús, hágale la pregunta, ¿cómo lo sabes? ¿Cuál es la base para decir eso? ¿De dónde viene eso? Sí, con muchas de las preguntas. Pero quería contestar la pregunta más que todo por lo que dice aquí, ¿cómo defender la Biblia? Hay una frase famosa de Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX. Cuando alguien le habló de defender la Biblia, él contestó, ¿cómo así? ¿Defender la Biblia? Preferiría defender a un león. Dejan la Biblia hacerlo solo. Sí. Sí es útil nosotros presentar argumentos. Alguien después de la charla de ayer hizo la pregunta, pero bueno, la fe se fundamenta en la obra del Espíritu Santo, pero no es legítimo nosotros querer validar la veracidad de la Biblia. Claro que sí, hacemos apologética. Nosotros hacemos en el evangelismo, buscamos los argumentos para conectar con la gente y todo eso. Usted, cuando evangeliza a alguien, siempre se va a encontrar de que la persona piensa que tiene una respuesta perfecta para la fe cristiana. Que claro que no. El solo hecho de usted lograr llevar a la persona de reconocer que sus argumentos no funcionan, ya es una ganancia grande. Ya han logrado entablar diálogo. Ya la persona está más abierta. Ya puede ser posible de pronto ahora compartirle el Evangelio, ¿sí? Entonces sí, todo eso es muy importante. Alguien hizo la pregunta ayer en cuanto al dispensacionalismo. Lo hemos mencionado por los lados varias veces y la persona ahora hace la pregunta, ¿dispensacionalismo es una mala interpretación o dispensacionalismo es una herejía? Primero, el dispensacionalismo como una teoría sobre cómo puede darse la venida de Jesús al final de los siglos, es una teoría tan válida como cualquier otra. ¿Sí? Hay diferentes teorías sobre eso. Hoy en día hablar de dispensacionalismo ya es difícil, porque existen muchas formas diferentes del dispensacionalismo. Están los antiguos, los clásicos dispensacionalistas, están los reformados, los cambios que han hecho varios cambios, etcétera, etcétera. Dos problemas con el dispensacionalismo clásico, tradicional. Uno, ya lo mencionamos, el dispensacionalismo presupone que cada profecía del Antiguo Testamento debe tener cumplimiento literal. Y con base en eso, dicen, el 95% de las profecías del Antiguo Testamento no se han cumplido todavía. Y ya dijimos, ustedes mismos lo dijeron, ¿qué piensan los autores del Nuevo Testamento? Ellos piensan que con la venida de Jesús y todo lo que ocurra alrededor de esa venida de Jesús, allí es donde se cumplen las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Eso por una parte. Y ese es un asunto de interpretación cuestionable. Ya comentamos el tema de la interpretación subversiva. Andrew, si tienes ahí más preguntas, te las recibo, que estamos justamente hablando de preguntas. Muchas gracias. Una cosa más cuestionable y más de fondo con el dispensacionalismo es esto. Esta mañana comentamos cómo Ireneo, Agustín tuvieron su concepto de las dispensaciones.
la dispensación de Noé, la dispensación de Abraham, la dispensación de Moisés y así sucesivamente. Hay una gran diferencia entre esas dispensaciones de Ireneo y de Agustín con el dispensacionalismo moderno que hoy conocemos. Para Ireneo y Agustín, el punto culminante de todas las edades es la venida de Jesús, su cruz, su resurrección, la victoria que con eso se ganó sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la condenación. En el dispensacionalismo clásico de Nelson Darby, el tiempo de Jesús hasta casi el final del tiempo es un paréntesis. Es un paréntesis en el obrar de Dios con su pueblo Israel. Y casi que dicen, no lo dicen, pero casi que dicen que es como un imprevisto que se dio por el rechazo de parte del pueblo de Israel del Mesías. Ahí sí, uno está en arena movediza. Cuidado con sacar este tipo de conclusiones. Hay muchas otras cosas que se podrían decir, es un tema interesante para un seminario especial, no voy a profundizar en eso. Ustedes me permiten mirar aquí, ya esto lo comentamos aquí otra vez, sí. En relación a los altares, sea que si hay otros altares, hay una violación del mandamiento, ustedes pueden encontrar en Primero de Reyes, si no estoy mal, es Primero de Reyes capítulo 3, el versículo 2, se nos dice sobre la práctica de Salomón de presentar ofrendas en diferentes partes. Se da un comentario sobre esto. Espero estar aquí en lo correcto. Sí, Primero de Reyes capítulo 3, versículo 2. Solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en aquellos días aún no se había edificado casa al nombre del Señor. Como que el autor del libro de Reyes toma eso como excepcional, porque no se ha construido el templo todavía. Y recuerdan que estamos en el momento después de la destrucción de Silo, después de la separación del arca del tabernáculo. El arca está allí guardado en una casa particular, el tabernáculo está sin arca, está en diferentes partes, estamos en un tiempo de desorden. ¿Sí? El autor de Reyes está diciendo, obviamente se trata de una práctica excepcional que solo se puede justificar porque no había templo todavía. Miren, por favor, las preguntas y observaciones que les di en el documento 7A. Sí. Nosotros ya comentamos sobre la idea de una transmisión oral de la información que ahora está en los libros del Antiguo Testamento. Es muy posible que buena parte de este material, antes de ponerse por escrito, se haya transmitido en forma oral. Ayer ya comentamos sobre esa posibilidad brevemente. Esa es la segunda vez que se hace la misma pregunta. Debo contestarla ahora porque si no va a volver a aparecer algún momento en el futuro. Teniendo en cuenta que el Pentateuco del Antiguo Testamento es considerado principal como componente de la historia antigua de Israel, los historiadores judíos, ¿qué abordaje hacen de estos debates, en especial de la hipótesis documentaria? Ya dijimos, el señor judío, erudito judío, Umberto Casuto, ya en los años 40, 50, dio una de las mejores refutaciones de la hipótesis documentaria, pero hablar de historiadores judíos como si fuera todos con la misma opinión no tiene sentido.
Es como hablar de los eruditos norteamericanos como si todos tuvieran la misma opinión. Obviamente que no funciona así. ¿Sí? Donde usted tiene, es el dicho que tienen sobre los mexicanos. Si tienen 2 mexicanos en un cuarto, ya tienen una guerra civil. Los eruditos entre sí siempre tienen opiniones diferentes. ¿Sí? Bien, hermanos. Nuestra última exposición, yo pensaba que por razones pedagógicas, lo mejor era en esta última exposición darles un resumen de las cosas que hemos dicho en estos 4 días. Yo les he exigido mucho en estos días. Primero, he tenido que exponerles una teoría que para muchos de ustedes era completamente nueva, esta hipótesis documentaria, y después de esa misma hipótesis que ustedes acaban de conocer, darles luego una refutación. Eso complica mucho. Espero que el documento que tienen en las manos, el documento 8A, les ayuda. Básicamente lo que vamos a ver en las pantallas es lo mismo que usted tiene allí en esos documentos. En forma de tesis se presentan las afirmaciones que hemos tratado de presentar durante esta semana. Ya creo que están familiarizados con estas abreviaturas. Antiguo Medio Oriente, Escuela de Copenhague, la hipótesis documentaria. ¿Sí? ¿Reconocen las abreviaturas? Recuerdan, por favor, no hay consenso. Se procura aquí reunir ciertas afirmaciones que se han argumentado durante esta semana, pero las tesis reflejan la posición del expositor. ¿Sí? ¿Recuerdan qué dijimos sobre doble compromiso? Hablamos de doble compromiso cuando se trata de un compromiso absoluto con el estudio serio de la Biblia y un compromiso absoluto con el Dios que nos habla en la Biblia, que se ha revelado en hechos concretos, que inspiró el registro de esa revelación. Eso es el doble compromiso. La primera tesis, sencillamente asunto de definiciones. Recuerdan, lo que vamos a ver hoy, ahora, ustedes ya lo han visto en estos días pasados. Hablamos de historia para hablar del relato que procura dar a conocer y entender el pasado. El adjetivo que va con historia es historiográfico. Pasado es lo que pasó, presupone facticidad, presupone la realidad. Cuando hablamos del pasado, lo que realmente sucedió. El adjetivo que va con eso es histórico. Por eso hablamos de investigación histórica, investigación de lo que pasó. ¿Sí? El historiador es la persona que procura reconstruir qué ocurrió en el pasado, por qué ocurrió y cómo ocurrió. Narrador es un poco diferente. Narrador es la persona que presenta un relato de cosas que ocurrieron en el pasado. Narrador es la palabra que normalmente en una narrativa, un relato, es la persona que habla, que escribe lo que tenemos allí. Número 2, toda historia es parcial, es selectiva, es incompleta y refleja un punto de vista. Todo relato sobre el pasado se ajusta a las convenciones literarias y expectativas del tiempo en que se escribe. No hay hechos aparte de interpretación. Aún los eventos que nosotros mismos presenciamos, los artefactos o datos que nosotros mismos descubrimos, los miramos y los entendemos dentro de un marco interpretativo. 4. Toda persona y todo erudito lleva su propio bagaje de presuposiciones, intereses, paradigmas, estructuras de plausibilidad. ¿Esa palabra les suena raro? Piensan en un técnico que viene a reparar el aparato de televisión en una casa. Yo sé que he dado el ejemplo antes. Y las personas de la casa dicen, miren, nosotros estábamos mirando en televisor ayer programa de enlace y el enemigo dañó el aparato.
para el técnico que ha venido para reparar el aparato, esto que ellos le dicen no cabe dentro de su estructura de plausibilidad. No está dentro de las opciones con las que él trabaja para reparar un televisor. ¿Sí? Estructura de plausibilidad. Espero que el ejemplo ayude. Ningún erudito está plenamente consciente de sus propias presuposiciones y del impacto que tienen en sus investigaciones. 5. Algunos de ustedes ya están mirando, ¿hasta dónde va eso? Eso es muy largo. Número 5. Puede que la objetividad resulte una meta inalcanzable, pero sí debe seguir siendo la meta para todo erudito. La meta del exégeta sigue siendo descubrir qué quiso comunicar el autor por medio de ese texto. Número 6. Todo erudito bíblico quisiera afirmar que, pero el texto mismo nos lleva a esta conclusión. Aunque tal afirmación siempre es cuestionable, sí es importante que el texto siga siendo el centro del debate. Y ahora las falacias. Profesor de lógica, tenían que aparecer, sí. No hay lugar para ad hominem en el debate académico. Cuando aparecen los insultos, termina el debate serio. El ambiente altamente ideologizado, polemizado en torno al revisionismo o minimalismo, representada por la Escuela de Copenhague, afecta la calidad del debate. Y así también no hay lugar en el debate académico para la falacia ad populum, apelación al pueblo. Su teoría no consiguió un apoyo general. La mayoría de los eruditos opina que existe un consenso notable hoy en día en cuanto a no vale. Resulta muy cuestionable hablar de un consenso cuando no existe. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Cuidado con la falacia de apelación al silencio. ¿Sí? Y no hay lugar para la falacia de falso dilema en el debate sobre la historicidad de los relatos del Antiguo Testamento. Si es literatura, no es historia. Si contiene teología, no es historia. Si el texto expresa un punto de vista, no es historia. Por favor. Sí. O textos o arqueología como base para escribir la historia. Falsos dilemas. Estamos hablando de falacias. ¿Sí? El argumento del minimalismo. Ya que no puede haber seguridad, todo vale y nada vale. Es una nueva encarnación de la falacia de Hegel, de que solo es verdad la verdad completa. No puede haber afirmaciones verdaderas a menos que abarquen la verdad completa. Esta falacia acaba con toda búsqueda de conocimiento. Nuestro conocimiento siempre va a ser parcial, no completa. ¿Sí? Los términos inverosímil, improbable, increíble, no representan criterios objetivos en la evaluación de los documentos del Antiguo Testamento. Pueden ser útiles en la evaluación de las hipótesis y teorías eruditas y tienen un papel importante en la evaluación de los textos bíblicos a la luz de la arqueología. Ahora miremos algunas cosas sobre el tema de la hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria, lo dijimos el primer día, es una de las muchas alternativas disponibles para explicar el origen del Pentateuco. Su estatus como paradigma sí resulta un problema para el estudio del Antiguo Testamento. La verdad es que todo defensor de la hipótesis documentaria discrepa de Wellhausen. No está de acuerdo con Wellhausen, aun si defiende la hipótesis. La hipótesis documentaria fomentó un ambiente de escepticismo histórico que llega a su conclusión lógica en la posición minimalista. El reclamo de la Escuela de Copenhague frente a la crítica bíblica clásica es que no resulta lo suficientemente radical, porque procura todavía salvar algo del texto del Antiguo Testamento.
Repitiendo lo que ya hemos dicho hoy, los tres pilares de la hipótesis documentaria son el uso del nombre Yahvé en Génesis a la luz de Éxodo 6:3. Número 2, Deuteronomio fue compuesto, fue escrito en el tiempo de Josías. Número 3, en los profetas anteriores, Josué a Reyes, segundo de Reyes, no se evidencia un conocimiento de la ley de Moisés. Estas afirmaciones no resultan persuasivas. En las exposiciones ha argumentado que los nombres divinos usados en el Pentateuco no sirven de criterio para identificar fuentes, que no hay argumentos a favor de la composición de Deuteronomio en tiempos de Josías. Sí hay razones de peso para cuestionar la idea. Y 3, hay buenas razones para suponer que el código sacerdotal, no estamos hablando de la fuente P, estamos hablando del conjunto de leyes sobre santuario, sacerdocio y sacrificios, que el código sacerdotal, por un tiempo, era un manual de uso privado de los sacerdotes. La nueva crítica literaria provee unos argumentos contundentes en contra de la hipótesis documentaria. La nueva crítica literaria tiene el deber de enfrentar la cuestión de la historicidad y del referente. 17. Desde la crítica de fuentes, que forma la base de la hipótesis documentaria, hasta los debates en torno a la Escuela de Copenhague, la investigación sobre texto e historia siempre será un tema de crítica literaria, lo que los alemanes llaman Literaturkritik. No es sabio reducir el término para connotar solo a la nueva crítica literaria. El escepticismo de la Escuela de Copenhague resulta tan absurda que es difícil justificar la dedicación de tiempo a su refutación. La posición de los minimalistas no representa mayor avance sobre la burla y el escepticismo del deísmo inglés hace 3 siglos. El debate se vuelve un diálogo de sordos. Hay paralelos y resonancias entre los debates actuales sobre la posibilidad de escribir una historia del antiguo Israel y los debates en torno al Jesús histórico que surgieron desde el final del siglo XVIII. El contraste que se planteaba entre el Cristo de la fe en los evangelios y el Jesús histórico de los eruditos se parece mucho al contraste que hoy se plantea entre el Israel ideal del Antiguo Testamento y la realidad histórica de la nación de Israel. Aparentemente, la Escuela de Copenhague adopta en la actualidad una posición similar a la de la teología dialéctica de hace 100 años. Debemos dejar de preocuparnos por los bruta facta, por los hechos desnudos del pasado. No tiene interés. Y preocuparnos por lo que el Antiguo Testamento revela en cuanto a la fe y los conceptos judíos del periodo persa o helenista. El texto no refleja lo que pasó, sino que refleja la teología de la comunidad al tiempo de escribir. Esta posición la hemos llamado aquí teología blindada. La lista extensa de presuposiciones, ustedes las tienen en el documento 3b, que se perciben en la obra de Wellhausen, confirma la crítica que ya se articuló hace más de un siglo, de que las conclusiones fluyen más de las presuposiciones que de las evidencias. Debo explicar este punto. Miren lo que dice entre paréntesis. Lessing, un filósofo del final del siglo XVIII, habló de un abismo infranqueable entre afirmaciones históricas y afirmaciones teológicas. Lessing estaba diciendo, lógicamente no es posible pasar de una afirmación, Jesús hizo milagros, Jesús resucitó a los muertos, a la afirmación, Jesús es el Hijo de Dios. Supuestamente abismo infranqueable. Yo estoy planteando en esta tesis el verdadero abismo infranqueable. Es la pregunta si hubo revelación o no. Si Dios se ha dado a conocer o no se ha dado a conocer. Esa es la pregunta básica. ¿Sí? Y ya pasamos a la arqueología. La obra de Dever muestra el impacto de las posiciones de Van Seters, Rose, Bloom, así como la de la Escuela de Copenhague.
respecto a la fecha de composición del Pentateuco. Dever presupone que casi todo el Antiguo Testamento se compuso en el tiempo del exilio o poco antes. La propuesta de Dever de construir una historia del Antiguo de Israel con base en la arqueología y no con base en los textos del Antiguo Testamento implica que él debe protestar repetidas veces que sus conclusiones surgen de la arqueología, no de los textos, porque vez tras vez descubre que los textos, especialmente los libros de Samuel, coinciden con los datos arqueológicos. A pesar suyo, está defendiendo el texto. La batalla de Megiddo de 1457 a.C., el faraón Tutmosis III, muestra los límites de la arqueología. De esa batalla tenemos textos confiables, no se han encontrado nada de artefactos arqueológicos en el sitio. ¿Sí? 25. Vamos más rápido, ya hay 2 tesis por pantalla. Es un lugar común y es un error contrastar Josué y Jueces respecto al éxito de la ocupación de la tierra. 26. Hay una gran tensión entre la religión promulgada en el Antiguo Testamento y la realidad religiosa de los israelitas en el tiempo del Antiguo Testamento, como ya se percibe dentro del mismo Antiguo Testamento. 27. Tanto Finkelstein como Dever manifiestan cómo el marco interpretativo del erudito determina los resultados de la investigación. Tanto Finkelstein como Dever manifiestan las consecuencias de adoptar determinados paradigmas que están fuera de su área profesional. En este caso, la fecha tardía de la composición del Antiguo Testamento. Toda afirmación categórica respecto a la historia del antiguo Israel será enfrentada por contradicción. No importa lo que usted vaya a decir sobre el antiguo Israel, habrá alguien para decir, no, usted está completamente equivocado. Es sabio desconfiar de respuestas sencillas. Sabio desconfiar de la expectativa de una certeza absoluta. Y es sabio no identificarse con la obra de un erudito particular. En cuanto a la ayuda que la arqueología le puede brindar a la fe, no se trata de comprobar la veracidad del relato. Se trata más bien de mostrar que recibir y creer el testimonio de los textos es una opción razonable. No se puede comprobar la veracidad de lo narrado en el Antiguo Testamento, pero sí se puede establecer la verosimilitud. Ese es el tema de esta tesis 32. Para el creyente, el objetivo del estudio, la evidencia arqueológica, es establecer la verosimilitud, la probabilidad de lo narrado. Es decir, demostrar que lo dicho en el texto cabe razonablemente en el contexto histórico y cultural de la época. En este tema de la verosimilitud es preciso establecer pautas objetivas. Las convergencias, coincidencias mencionadas por Dever juegan un papel clave. El tema de la verosimilitud también puede jugar un papel en la evaluación de las hipótesis y teorías que se presentan. ¿Es razonable afirmar que el Israel que describen los textos del Antiguo Testamento es un Israel ideal? La tarea de encontrar paralelos entre los documentos del Antiguo Testamento y el contexto del Antiguo Medio Oriente produce sentimientos encontrados en el creyente. Por cuanto quisiera afirmar el carácter único de la fe y de la práctica del Antiguo Israel, y ahora tiene que encontrar paralelos entre uno y otro. No es fácil. Entre los defensores de la confiabilidad del Antiguo Testamento no existe unidad ni unanimidad en temas como la fecha del Éxodo, la ruta del Éxodo, la cronología bíblica y otros temas por el estilo.
Ojalá no fuera así, pero así es. Sí. El erudito bíblico se ve obligado a adoptar los consensos profesionales en áreas como la arqueología, la egiptología, la asiriología, aun cuando reconoce que se debe desconfiar de tales consensos en su propio campo profesional. Mire el problema en que uno se encuentra. La evidencia indica que la tarea de los escribas iba más allá del solo copiar un texto. Así se explican las explicaciones y actualizaciones en el texto y el hecho de que casi todos los documentos del Antiguo Testamento reflejan el tipo de hebreo que era común en el siglo previo al exilio babilónico. Tanto en el tema de los números como en el tema de la cronología del Antiguo Testamento, el lector se encuentra con dificultades que no parecen tener solución sencilla. Ahora, ir a estudiar en una universidad. El creyente, dentro del medio académico, está llamado a no conformarse a este siglo. Romanos 12:2. La exhortación a la autocrítica y a no tragar entero son más pertinentes que nunca en el medio académico. Su fe, la fe de este creyente, lo mueve a cuestionar aquello que el medio ambiente da por sentado. El mundo académico, con su tradición del método socrático, su misión de formar jóvenes con mente crítica, su meta de cuestionar y promover el debate abierto, debería ser el contexto ideal para el estudiante cuestionar su propio bagaje intelectual y teológico y tomar conciencia del fundamento verdadero de su fe. Lamentablemente, la academia no siempre cumple con el ideal. La frase de 1971, la educación teológica está calculada para convertir a fundamentalistas en liberales. Esa frase representa una traición de los altos ideales de la academia. La educación teológica se ha quedado corta en su reflexión sobre las implicaciones de establecer la crítica bíblica como la nueva ortodoxia en los estudios bíblicos. Resulta una contradicción usar en ese contexto el término liberales. No se está liberando, se está imponiendo un molde. El llamado del docente es propiciar un ambiente en que cada estudiante se sienta en libertad para expresar sus preguntas e inquietudes. Una institución que se presenta como un ministerio al servicio de la Iglesia debe asumir la responsabilidad de promover el mejor contexto académico para la formación de aquellos que se saben llamados al servicio de la Iglesia. Es preciso ayudar al estudiante a cuestionar las ideas que tiene en la cabeza, pero deben existir espacios para el estudiante abrirse con respecto a sus propias luchas de fe. Una facultad de teología es el lugar por excelencia para el estudiante descubrir los fundamentos de su fe y aprender a amar verdaderamente la Biblia. El reto no es solo para los docentes, se trata también de un reto para los estudiantes. Cuando las mismas actitudes y expresiones de los compañeros desaniman el compartir preguntas, no se está propiciando un ambiente de diálogo y crecimiento. Todo estudiante universitario, creyente o no creyente, debe aprender a lidiar con la presión al conformismo, a resistir la tentación de desechar todo lo que ha aprendido antes, de pegarse de un profesor y sus opiniones, de querer brillar como sea. Es un peligro vivir siempre en la disonancia cognitiva. La fragmentación de la teología representa un reto que no se puede ignorar en una institución que ofrece el título de teólogo a quienes gradúan. Ya lo dije ayer, este servidor está muy agradecido de que la misma dinámica de esta institución no le permitió llegar a ser especialista. Historia y relato.
La investigación bíblica se centra en los documentos bíblicos como productos humanos. De igual manera, la exégesis procura descubrir lo que el texto como producto humano, dentro de un contexto cultural e histórico concreto, quiso comunicar. Y, entre paréntesis, cuando además se procura encontrar de qué manera el texto es pertinente para el día de hoy, se hace por la convicción de que lo registrado en la Biblia es inspirado por Dios y sigue relevante para el creyente actual. El autor bíblico sigue las convenciones literarias de su contexto. Todo texto debe ser leído según su género literario, narrativa histórica como narrativa histórica, poesía como poesía, metáfora como metáfora, parábola como parábola. Está sonando igual de ustedes ya escucharon eso, lo escucharon ayer, lo dijimos, sí. Es un anacronismo imponer conceptos actuales respecto a exactitud lógica, orden cronológico, a un texto antiguo. Una falta en reconocer la distancia temporal y cultural hace más difícil captar lo que el texto antiguo procura comunicar. La confiabilidad de la Biblia no es afectada por la falta de exactitud, según pautas modernas, irregularidades gramaticales o ortográficas, descripciones fenomenales, el sol se levanta, discrepancias entre diferentes textos, lagunas en el relato, no afectan la confiabilidad de la Biblia. Nuestro quehacer más importante es reconocer nuestra ignorancia. Es cuestionable si se puede escribir una historia del antiguo Israel aun cuando se acepta la confiabilidad de los documentos del Antiguo Testamento. Y es cuestionable porque parece que eso no fue el objetivo de quienes escribieron esos textos. Decir que los autores bíblicos narran la historia de los patriarcas, el éxodo, la ocupación de la tierra, la monarquía y el exilio en forma diferente a cómo se escribe historia hoy equivale a descubrir el agua tibia. Quería poner eso en las tesis. Sí. Los documentos del Antiguo Testamento pertenecen a su propio contexto cultural, literario e histórico, y se han de leer desde ese contexto. Cualquier otro acercamiento lleva a los anacronismos y la imposición. Textos bíblicos, como los relatos patriarcales, se presentan como relatos de eventos. Su valor como testimonio respecto a lo que pasó no se puede descontar o descartar sin que existan razones contundentes para hacerlo. El horror expresado por Spinoza respecto al tema de las armonizaciones, lo llama idolatría, riñe con sus propios esfuerzos y los de Wellhausen y de muchos otros por elaborar una teoría que explique todos los fenómenos y tensiones en el texto bíblico. Todo historiador, arqueólogo y exegeta siempre se encuentra con la tarea de explicar datos, textos y fenómenos que parecen estar en tensión. En la pregunta si un relato se fundamenta en tradiciones previas o no, las citas de documentos previos cobran importancia. Voy a invitarles a buscar otra vez algo en sus Biblias. Primero de Crónicas, capítulo 29. Necesitan un descanso de esas lecturas, ¿no es cierto? Primero de Crónicas, capítulo 29. Y los libros de Crónicas acaban de desaparecer de mi Biblia. No, ya los encontré otra vez. Estamos casi al final del primer libro de Crónicas. Nos parece a veces de que lo que falta en el texto bíblico son notas de pie de página y bibliografía, ¿no es cierto? Miren este versículo. Primero de Crónicas 29. Los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad.
con todo su reinado, su poder, todos los acontecimientos que vinieron sobre él. El autor está citando los documentos que forman la base de lo que él aquí está escribiendo. ¿Sí? Las citas de documentos previos cobran importancia cuando se trata de evaluar estas tradiciones, así como las referencias en el texto a eventos del pasado. Ahí en 2 Samuel, capítulo 11, versículo 20 y siguiente, ustedes tienen una frase del general Joab, donde él, en un comunicado a David, está recordando algo que se cuenta en el libro de Jueces. Estas cosas son importantes para mostrar. En este mismo punto se debe resaltar la importancia de residuos de relatos. Otra vez, un ejemplo, Génesis 35. Nosotros encontramos en el texto lo que parecen ser restos, residuos de un relato mucho más largo que no está en el texto bíblico. En Génesis capítulo 35, el versículo 8, en medio de un texto que habla sobre Jacob volver a Betel y el encuentro de Jacob con Dios, allí, versículo 8 dice, y murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, y esta fue llamada Alon Bakut, encina del llanto. Nunca apareció antes en el relato esa persona, Débora. ¿Quién es? Háganle caso al texto. Ustedes en el libro de Génesis, en otras partes, van a encontrarse con esos pequeños detalles que reflejan todo un mundo de relatos, de tradiciones que no se han mantenido preservados en el texto bíblico, pero que muestran cuánto conocimiento, cuánta información hay. Aquí se nos da una porción pequeña de eso. Para los que están buscando tema para su trabajo de grado, hace falta, mucha falta, un estudio del término sefer, libro, en el Antiguo Testamento. Cuando hacen el estudio, se dan cuenta cuántas veces en el Antiguo Testamento se habla de libros que no están en el Antiguo Testamento, que muestran cuánta literatura había, que existía y que se está usando por parte de los autores del Antiguo Testamento. Los errores evidentes de la hipótesis documentaria no deben desanimar la reflexión en las irregularidades y sorpresas en el texto. Esos dos que ahí se mencionan los vimos ayer. La metodología de las 32 reglas de Eliezer, no hay palabra baladí, tiene sus méritos. Notar las cosas que nos cogen de sorpresa. Como se percibe en Orígenes y en la crítica bíblica, el menosprecio por la historia siempre lleva a la interpretación alegórica. Una vez que se desconecta el texto de eventos reales, uno va a buscar cualquier sentido de lo que el texto posiblemente quiere comunicar porque ya no está fundamentado en una relación con hechos concretos. Se espera que el documento que estudiamos ayer sobre exégesis responsable resulte útil para quienes quisieran profundizar en el tema. Participar en el diálogo de sordos. Parte de la cultura académica actual es que la persona que piensa dedicarse a la academia debe sacar un doctorado. Es decir, que no permite distinguir entre un llamado a la docencia y un llamado a la investigación. Es bastante curioso, pero así es. Si bien la cultura académica durante buena parte del siglo XX no resultó muy acogedora para quienes afirman el doble compromiso, resulta sorprendente la presencia de eruditos de doble compromiso en universidades de renombre. La posmodernidad promueve el diálogo. Ahora sí van a tener un problema de
eco en la cabeza porque estas son cosas que vimos esta misma mañana. ¿Lo leo o lo dejamos ahí? Cobra importancia en el tiempo actual la frase de Rendorf: la pregunta del futuro, la crítica del Pentateuco, es la pregunta si los eruditos logran librarse del lastre de la hipótesis documentaria. Como dice Moberly, en un ambiente dominado todavía por el paradigma de la hipótesis documentaria, la tarea es, para eruditos inconformes, trabajar hacia un paradigma nuevo, presentando trabajos detallados sobre temas específicos. En las tesis que siguen se mencionan unos cuantos ejemplos de este esfuerzo. Comentamos esta mañana el caso de trabajo de Williams con los libros de crónicas. Comentamos al señor McConville, Gordon McConville y el señor Paul. Y hablamos del señor Van Beckham, su estudio sobre Josué. Moberly ofrece una explicación alternativa por la aparente discrepancia entre Éxodo 6:3, en mi nombre de Yahvé no me di a conocer ellos, y el uso de Yahvé en el libro de Génesis. Ya, esto es cosas que hemos visto, ustedes lo tienen ahora en forma de estas tesis. Desde la perspectiva del debate con el mismo minimalismo, surge la pregunta: ¿por qué la élite intelectual religiosa que elaboró el Antiguo Testamento se esforzaría por inventar unos patriarcas ideales tan incompatibles con la ortodoxia yavista que querían promover? El estudio de esta semana no ha resuelto la tensión entre crítica bíblica y exégesis. Una facultad de teología tiene la responsabilidad de promover aquellas metodologías que ayudarán a entender el texto y que le permitirán al creyente, al pastor y a la iglesia escuchar la voz de Dios en su palabra. Hermanos, hemos llegado al final